Bien, ah, queremos estudiar el libro de Lamentaciones antes de pasar al estudio de la carta a los Filipenses. Hemos estudiado el libro de Jeremías y este libro, a veces considerado anexo de Jeremías, que no es un anexo, pero sí escrito por Jeremías según la tradición, ¿no? Y según lo que nos dice el texto también, aunque no se nos no nos revela el texto que realmente Jeremías haya sido el autor del libro. Entendemos que lo es por lo que nos está describiendo, y más bien no es un libro descriptivo, es un libro poético. Incluso en las versiones hebreas está incluido con los libros poéticos, como Proverbios, Salmos, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares también. Eh, y no es un tema al cual sea muy atractivo acercarse, esto del lamento. Lo cierto es que es parte de la vida, a veces asociado al dolor, no siempre asociado al dolor y el sufrimiento, y que también es parte de la vida y que lo vemos en la escritura y que lo vimos de algún modo en el estudio del libro de Jeremías. Ahora, si queremos tener un esquema de dónde está ubicado Lamentaciones, probablemente escrito posterior a la deportación de Israel a Babilonia. eh, Como dijimos, Jeremías es a quien se le atribuye la autoría, puede haber sido también escrito por Baruch, pero lo cierto es que ve esa caída de Jerusalén, no como el libro de Jeremías, que la veía como el punto culmine, lo que va a venir, sino que ya como algo acontecido, mirando atrás, quizás en un recuerdo, ¿no? Y mirar atrás en lo que sucedió, ya con más análisis crítico, reflexivo especialmente. Y, y no deja de ser un punto de enseñanza a nosotros, a esa acción de mirar atrás al pasado, no para quedarse en el pasado, ni para gloriarse del pasado, sino que para considerar las razones, ¿no? De por qué estamos donde estamos de alguna manera. Entonces, este libro de Lamentaciones es particular por todas estas consideraciones que vemos que hacen la construcción de alguna manera del libro. Ahora, algunas particularidades del libro, como dijimos, está considerado para el canon hebreo en los libros poéticos. Probablemente la versión que usted tenga no esté escrito en versos, como normalmente están escritos los salmos. A veces está escrito en prosa y no se entiende o no se alcanza a capturar toda la esencia que hay aquí. Ahora, el lamento, como dijimos, parte de la vida y también es razón de escritura. Eh, Cuando se retomó el entregar el Premio Nobel de Literatura después de la Segunda Guerra Mundial, se lo dan a una chilena, a una coterránea precisamente del lugar donde yo nací, también ahí en el norte, en el Valle de Elqui, y escribe, se lo dan a Gabriela Mistral, ¿no? Lucila Godoy Alcayaga, por escritos precisamente uno de sus libros que se llamaba Desolación, que hablaba ella del lamento precisamente, ¿no? Del dolor que había allí, tanto en su propia vida como en su entorno, ¿no? Ella era maestra rural y veía la pobreza, veía el dolor, el abandono, el alcoholismo en niños, y en su propia vida, ¿no? De la muerte temprana de seres queridos, de seres cercanos, de seres amados, y escribe estos versos como los sonetos de la muerte, de tanto lamento, ¿no? Que son considerados elegías que la llevaron a entregar, a recibir más bien ese premio en esos años, ¿no? Uno ve en la música, a mí me gusta el flamenco y tiene esto de sacar de adentro ese dolor, ¿no? Y el libro tiene una composición, está escrito, son 5 capítulos, y en cada capítulo tiene algo particular, y lo vamos a ver así. Hoy día vamos a tratar de introducir y ver el primer capítulo, y así cada domingo un capítulo hasta terminar. Y está escrito como es común en algunos salmos, ¿no? Como el Salmo 119, donde ocupa el alfabeto hebreo, y quizás tiene usted alguna versión donde dice por porciones, los primeros versículos, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, y lo que la construcción es que en cada verso, ¿no? hay eh,
6 versos en el primer versículo, cada frase, cada verso comienza con la primera letra del alfabeto hebreo, que es Aleph, ¿no? Y la razón por qué se construyen así, como el Salmo 119 también y otros salmos, era para memorizar, para poder recordarlos, ¿no? Entonces tiene un propósito no solamente de que sea leído en algún momento. Posteriormente, este libro se leía en algunas fiestas, ¿no? De donde se recordaba la caída, no fiestas establecidas por la ley de Moisés, pero sí fiestas eh, eh, de conmemoración para el pueblo de Israel, y se leía para conmemorar esta caída de Jerusalén en el año 586 a.C., incluso con la caída de Jerusalén en el año 70, a mediados de julio precisamente, en estos días, en alguna fiesta judía se lee este libro. La tradición católica, el culto católico lo lee los días jueves, algunos ya hoy día no lo hacen, pero especialmente en algunos lugares de Europa precisamente leen jueves, viernes y sábado de Semana Santa, leen este libro de lamento porque trae a la memoria también, y vamos a tratar de hacer ese puente de conexión del dolor y el sufrimiento con el momento de lamento, y que trae también y da sentido al dolor y al lamento, como es la cruz de Cristo. Entonces dijimos, está escrito en acróstico, ¿no? Es la manera, ocupando el alfabeto para memorizar, escrito en versos para que tenga ese sentido poético, y en cada capítulo va a haber un tema en particular, ¿no? Donde vemos que es un lamento completo, ¿no? Pero comienza de alguna manera personificando a la ciudad, ¿no? Cuando uno comienza a leer, y espero haya leído los primeros capítulos de Lamentaciones, uno ve que habla más de una voz en este libro. A veces comienza el poeta y se ve y se entiende la voz del autor, aquí en este caso Jeremías, y a veces se complementa con la voz de Jerusalén, ¿no? Especialmente en el capítulo 1, la voz de Jerusalén personificada, ¿no? Como hablando, lamentándose la ciudad, ¿no? Y es interesante incluso la construcción de estos versos. Dicen los estudiosos que en el hebreo tiene esta idea de las primeras frases de estos versos como una declaración que luego decae, como que si uno estuviera llorando. Y vamos a leer el verso 1, yo quiero leerle el verso 1 porque de alguna manera introduce todo esto, el dolor y especialmente el lamento por la caída de Jerusalén. Y dice así, yo voy a leer en la NBI, dice: ¡ay, cuán desolada se encuentra! Ahí está, la ciudad, la que fue ciudad populosa. Tiene apariencia de viuda, la que fue grande entre las naciones. Hay, o dice, hoy es esclava en las provincias, la que fue gran señora entre ellas. Vamos a seguir leyendo. Amargas lágrimas derramas por las noches, corre el llanto por sus mejillas. No hay entre sus amantes uno solo que la consuele. Todos sus amigos la traicionaron, se volvieron sus enemigos. Humillada, cargada de cadenas, Judá marchó al exilio, una más. Entre las naciones no encuentra reposo, todos sus perseguidores la acosan, la ponen en aprietos. Los caminos a Sión están de duelo, ya nadie asiste a sus fiestas solemnes, las puertas de la ciudad se ven desoladas, sollozan sus sacerdotes, se turban sus doncellas, toda ella es amargura. Verso 5, sus enemigos se volvieron sus amos, tranquilos se ven sus adversarios, el Señor la ha acongojado por causa de sus muchos pecados. Sus hijos marcharon al cautiverio arrastrados por sus enemigos. Y la razón, y ya nos describe en verso 5 la razón de este dolor, ¿no? Vemos de alguna manera que Jerusalén está llorando. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 1. Jerusalén llora, se lamenta. El punto principal de este capítulo es el dolor, ¿no? El dolor de la ciudad. Y de alguna manera cada uno de estos capítulos termina, por lo menos los 3 primeros capítulos termina con una oración al final, y el capítulo 5 viene a ser una oración, todo el capítulo ya no escrito en acróstico, ya no con
con el detalle de cada una de las letras del alfabeto, pero sí vemos a Jerusalén llorando, ¿no? Si usted ve quizá algunos bosquejos, su Biblia tiene algún bosquejo, va a ver que probablemente dice Jerusalén o las tristezas de la ciudad cautiva, ¿no? ¿Por qué? Porque Jerusalén ha sido vencida, ¿no? Hasta el verso 11 nos habla de que todo el pueblo, fíjese el verso 11, dice, todo su pueblo solloza y anda en busca de pan para mantenerse con vida, cambian por comida sus tesoros. Mira, Señor, date cuenta de cómo me están humillando. Ahora, el verso 12, vemos aquí la Jerusalén vencida, se lamenta, ¿no? Vemos hasta el verso 11 que Jerusalén está destruida, ha sido vencida, ha sido tomada. Y el verso 12 dice, fíjense ustedes los que pasan por el camino, ¿no? La Reina Valera dice, ¿no os conmueve a cuántos pasáis por el camino? ¿Acaso no les importa? ¿Dónde hay un sufrimiento como el mío, como el que el Señor me ha hecho padecer, como el que el Señor lanzó sobre mí en el día de su furor? Y aquí del verso 12 hasta el verso 19 vamos a ver a Jerusalén personificada en lamentándose, ¿no? Y llorando, ¿no? Y este verso 12, márquelo, por favor, porque de alguna manera algunos incluso lo utilizan como un presagio ya, ¿no? O una sombra de lo que iba a suceder un día en la cruz, y cuando terminemos el estudio de hoy vamos a llegar allí también, ¿no? Y los últimos versos, del verso 20 al 22, viene a ser una súplica de vindicación, ¿no? Voy a leer el verso 20, dice, mírame, Señor, que me encuentro angustiada, siento una profunda agonía, mi corazón está desconcertado, pues he sido muy rebelde. Allá afuera la espada me deja sin hijos, aquí adentro hay un ambiente de muerte. La gente ha escuchado mi gemir, pero no hay quien me consuele. Todos mis enemigos conocen mi pesar y se alegran de lo que has hecho conmigo. Manda ya tu castigo anunciado para que sufran lo que he sufrido. En vez de pedir perdón, y en vez de alguna manera ir al arrepentimiento, que es el tema que vamos a ver en el cuarto capítulo, lo que pide es venganza, ¿no? Jerusalén. Y verso 22 dice, que llegue tu presencia con toda su maldad, que llegue a tu presencia toda su maldad, la de sus enemigos, trátalos como me has tratado a mí, por causa de todos mis pecados, vuelvo a reconocer que esa es la razón de este dolor. Son muchos mis gemidos y mi corazón desfallece. Ahora, ¿qué podemos aprender de este capítulo de Lamentaciones? Sin duda, dijimos, el lamento es parte de la vida. Uno no puede vivir lamentándose todo el tiempo, pero es necesario a veces mirar atrás y examinar nuestra vida y llorar. Eclesiastés dice, hay tiempo para reír, pero también hay tiempo para llorar. Hoy vivimos en un mundo donde no invita a lamentar, a llorar, al contrario, quiere todo el tiempo que estemos felices, 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 y si no, acusando, ¿no? Especialmente a los demás. Y no un llamado a mirar hacia adentro, que es lo que intenta hacer, aunque no del todo, en el capítulo 1, y llorar, ¿no? Como dijimos, habla más de una voz, ¿no? Habla el poeta, se va cruzando esta voz entre el poeta y Jerusalén personificada, pero es interesante que al ser acróstico, al ser tomar cada letra del alfabeto para, para manifestar este dolor, creo que trata de decirnos a nosotros de alguna manera que lo que sufrió Jerusalén, o que el sufrimiento desde la A para nosotros en el castellano sería el sufrimiento desde la A hasta la Z, ¿no? Sería de alguna manera lo que intenta mostrarnos por qué de esta manera, ¿no? Por qué este lamento con esta construcción literaria, ¿no? El dolor desde la A hasta la Z. Y sin duda, interpretar en Lamentaciones no es fácil, ¿no? Porque podemos caer en simplemente mirar lo que sucede con Jerusalén y no mirar un poco a nosotros, o traer solamente a nosotros sin considerar el punto histórico de lo que acontece. Ahora,
los primeros versos, ¿no? Es bastante claro. Fíjese, verso 13 al 15, yo lo voy a leer, dice: desde lo alto envió el Señor un fuego que me caló hasta los huesos. A mi paso tendió una trampa y me hizo retroceder, me abandonó por completo a todas horas, me sentía morir. Pesan mis pecados como un yugo sobre mí. Dios mismo me los ató con sus manos, me los ha colgado al cuello y ha debilitado mi fuerza, me ha entregado en manos de gente a la que no puedo ofrecer resistencia. En mi ciudad el Señor ha rechazado a todos los guerreros, ha reunido un ejército para atacarme, para despedazar a mis jóvenes. El Señor ha aplastado a la virginal hija de Judá, como quien pisa uvas para hacer vino. Y sin duda, como dice el verso 14, pesan mis pecados. El sufrimiento que está padeciendo y al cual ya después de la caída, en modo de reflexión, en modo de elegía, al volver atrás, ¿no? Este poema de dolor, sin duda, es un sufrimiento por el pecado. Jerusalén está devastada, dijimos. Si lo queremos dividir en partes, hasta el verso 11, Jerusalén vencida, del verso 12 en adelante, Jerusalén lamentándose por haber sido vencida, y el último es una súplica de vindicación, de venganza de alguna manera, que pide a Dios, véngate de nosotros. Pero la razón, de alguna manera, este primer lamento es un sufrimiento por el pecado. Ahora, ella, Jerusalén, se lamenta en este momento, no tanto por lo que ha sufrido, sino por lo que había llegado a ser, ¿no? En lo que se había convertido Jerusalén. No tanto por lo que sufrió, por el dolor, por la destrucción, sino en lo que se convirtió Jerusalén a causa del pecado. Dice: vergüenza, engaño, traición, todos sus aliados lo traicionaron, como dice ahí el verso 2, amargas lágrimas derrama por las noches, ¿no? No hay entre sus amantes alguien que la consuele, todos han traicionado a Jerusalén. Verso 19, fíjese, dice: llamé a mis amantes, pero ellos me traicionaron. A los amantes con quien traicionó Jerusalén, ¿no? Pues tenía a Dios por padre, por esposo, sin embargo ellos fueron a Egipto, traicionaron con los dioses de circundantes a Jehová. Y sin duda, la razón principal por la que el pueblo de Israel se lamenta y Jerusalén se lamenta es por el pecado. Muchos de sus habitantes fueron enviados al exilio en Babilonia, ¿no? Ahí verso 3 dice: humillada, cargada de cadenas, Judá marchó al exilio. Una más, ahora, entre las naciones no encuentra reposo, ¿no? El verso 18 dice la segunda parte: escuchen ustedes los pueblos, fíjense en mi sufrimiento, mis jóvenes y mis doncellas han marchado al destierro. La ciudad santa, de alguna manera la sede del habitáculo de Dios, la ciudad de David, había sufrido innumerables pérdidas, ¿no? Ya nadie acudía a la ciudad a las fiestas, ¿no? Que habían cada año. Ya no había, los mercaderes ya no iban por sus puertas, como dice el verso 4, dice: los caminos a Sión están de duelo, ya no hay fiestas solemnes, las puertas de la ciudad se ven desoladas, sollozan sus sacerdotes, se turban sus doncellas, ya todo es amargura, ya nadie va a esta ciudad, ¿no? La majestuosidad se había alejado de su templo, sus príncipes, ¿no? Eran como siervos que no encuentran pasto, dice ahí el verso 6, ¿no? Sus príncipes parecen venados que vagan en busca de pastos, ¿no? Aquellos que estaban en opulencia ahora andaban en harapos, todos sus palacios fueron saqueados y lo más sagrado en Jerusalén, que era el templo y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y habitaba de alguna manera o residía la gloria de Dios, había sido profanado, ¿no? Y en las calles la gente desesperada negociaba por su propia vida, ¿no? Ponía su vida para poder comer, ¿no?
Y después de sufrir todas estas calamidades, los que sobrevivieron se vieron reducidos a una angustia amarga, sin alivio. Ya no hay esperanza, ¿no? Y la razón de la derrota de Jerusalén y por tanto de su dolor no era difícil de encontrar, ¿no? El profeta Jeremías lo había advertido durante décadas, ¿no? Y lo había visto venir, ¿no? Sus alianzas fallidas con montones de pueblos, ¿no? Todo el asedio que vino, el hambre desesperante, el templo destruido, las fiestas olvidadas, ¿no? El exilio posterior y final, todo había sido el resultado del pecado de Judá. Fíjese verso 15, que lo leímos hace un ratito: en mi ciudad el Señor ha rechazado a todos sus guerreros, ¿no? Ha reunido un ejército para atacarme, para despedazar a mis jóvenes, ¿no? En, la palabra que ocupa Jeremías aquí en el verso 5, dice: el Señor el Señor la ha acongojado por causa de sus muchos pecados. Todo esto fue el resultado del pecado de Judá. La idea ahí de pecado literalmente es las transgresiones. En la Reina Valera dice: porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones, por la rebeldía de Jerusalén, ¿no? Este es el punto para enfatizar, ¿no? Compara a Jerusalén allí en el verso 8, verso 9, dice: grave es el pecado de Jerusalén, por eso se ha vuelto impura. Los que antes la honraban ahora la desprecian, pues han visto su desnudez, ella misma se deshace en llanto y no se atreve a dar la cara, sus vestidos están llenos de inmundicia, no tomó en cuenta lo que le esperaba, su caída fue sorprendente. Verso 9, no hubo nadie que la consolara. Mira, Señor, mi aflicción, porque el enemigo ha triunfado. Lo que experimentó Jerusalén fue un justo castigo por sus pecados. ¿Cuándo se arrepentirá? Uno se pregunta si es que lo hace, ¿no? Y finalmente la ciudad habla, ¿no? Entre la descripción poética de sus males hay varios comentarios dirigidos directamente a Dios, no por el profeta Jeremías, como dijimos, sino por la ciudad, ¿no? Y verso 9, como leíamos aquí, vemos que no es un arrepentimiento, al contrario, ¿no? Lo que hace Jerusalén al ver su dolor a causa de su pecado es: Señor, véngate de este mal que nos ha acontecido, ¿no? Como dice ahí al final del verso 9, mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido, ¿no? Y así, verso 21, 22, que dijimos que es una súplica, pero es una súplica que nace de considerar el pecado sin arrepentimiento. ¿Cuántas veces en nuestra vida comprendemos que quizás lo que estamos padeciendo en nuestra vida es a causa de nuestros pecados, pero no hay confesión de pecado, ¿no? O incluso puede haber confesión de pecado? Fíjese, verso 18 dice: el Señor es justo, ¿no? O voy a leer la Reina Valera, dice: Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados al cautiverio. Hay una confesión de pecado, hay un reconocimiento del pecado, ¿no? Verso 20 dice: mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Hay confesión de pecado, lo hay, pero no hay arrepentimiento por el pecado. El libro de Lamentaciones, de alguna manera, es una larga lista de ilustraciones de este principio eterno que sale enseñado en Gálatas capítulo 6, que todo lo que uno siembra también va a cosechar, ¿no? Capítulo 6, verso 7 de Gálatas. La mayoría de las heridas del pecado por las cuales Jerusalén se está lamentando son heridas autoinfligidas. Culpa, ¿no? El Señor usó a Babilonia y otros pueblos, y el pueblo culpa a Babilonia y dice: ellos nos están dañando, ¿no? Pero lo cierto es que
Cada una de las heridas que está sufriendo y por las cuales se está desangrando Jerusalén son heridas autoinfligidas, ¿no? Fíjese, Lamentaciones 1:17 dice: Sión clama pidiendo ayuda, pero no hay quien la consuele. Por decreto del Señor, los vecinos de Jacob son ahora sus enemigos. Jerusalén ha llegado a ser basura e inmundicia. Claro, es un decreto del Señor, pero a causa del juicio por su pecado. Jerusalén tuvo exactamente lo que merecía y solo puede culparse a sí misma por este dolor. Y damos gracias a Dios porque pareciera que la historia de Jerusalén no tuviese esperanza, ¿no? Y parece que, como dijimos, Jerusalén recibe exactamente lo que merecía por su pecado. Pero el mensaje de la Escritura es que Dios ha proporcionado un camino para escapar, de alguna manera, de esa ira, de su juicio, ¿no? Y hay un indicio de esto en el primer lamento que hace Jerusalén, en este primer capítulo, que incluye un verso que nosotros como cristianos no debemos olvidar y debemos marcar aquí en nuestra Biblia, como yo lo leímos hace un ratito, y volvamos a leerlo, vamos a leer en la Reina Valera, verso 12, dice: ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor, que me ha enviado, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Y sin duda, estos versos nos hacen mirar un poco más allá de la historia de Jerusalén y avanzar varios siglos para ir a ese punto donde hubo alguien en Jerusalén, en este entonces a las afueras de la ciudad, donde fue crucificado el Mesías. Es interesante, hay una obra del músico John Steiner que se llama Crucifixión, es una obra eh, clásica, donde él en los relatos pone precisamente estas palabras, ¿no?, de Lamentaciones eh, eh, en la boca de Cristo cuando está en la cruz, ¿no? Y pone estas palabras: no es nada para vosotros todos los que pasáis, no significa nada para vosotros todo este dolor. Y sin duda, este versículo considera una prefiguración, dice algún comentarista, de la cruz, por algunas razones, porque la crucifixión de alguna manera fue el más severo de todos los sufrimientos. Jerusalén se lamenta, hoy muchas personas se lamentan, ven su sufrimiento, ven su dolor, pero ¿hay acaso algún sufrimiento mayor que el que implicó no solamente el dolor físico de la crucifixión, porque era una larga agonía, tanto que lo lleva a la asfixia Jesucristo estando en la cruz, sino que al dolor espiritual de que el Hijo del Padre fuese separado, ¿no? ¿Se acuerdan las palabras de Cristo en la cruz, citando el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese dolor espiritual, unido al dolor físico de la asfixia de estar crucificado, ¿hubo acaso algún sufrimiento como el suyo? Además, lo que Cristo soportó en la cruz no solamente fue el dolor, sino que fue la ira de Dios, ¿no? Fue la ira de Dios, ¿no? Porque Dios fue justo al juzgar los pecados de cada uno de nosotros en Cristo, ¿no?, vindicando su santidad, pero era sino por medio de la ira de Dios. En la cruz, ¿no?, Dios juzgando, airándose como lo hace siempre aún hoy por el pecado. Entonces, ese día en la cruz, Cristo sufrió crucificado en el día de su feroz ira. Y tercero, de alguna manera, nadie reconoció lo que estaba sucediendo ahí en la cruz. Y yo creo que eso es lo que aún sigue sucediendo hoy. Pues las palabras estas son muy gráficas. Dice:
Fíjense ustedes los que pasan por el camino, verso 12. ¿Acaso no les importa, dice la NBI? ¿Acaso no les importa? ¿Acaso no les conmueve lo que está sucediendo? Dicen ellos de Jerusalén, ¿no? Ahora vemos lo que sucede en la cruz y nos seguimos haciendo la misma pregunta. ¿Acaso no les importa? Lo triste de la cruz es que nadie reconoció lo que estaba realizando, lo que estaba sucediendo allí en la cruz, que era la redención de los pecadores perdidos. La gente pasaba y no consideraba a Cristo como nada. Se burlaban de él, ¿no? Aún de camino a la cruz lo escupían. Dice la escritura que le mecían la barba, le tiraban la barba, eh, 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 le sacaban la barba a tirones. Además de todo, lo que le infligieron de latigazos y demás. Pero al igual que Jerusalén, antes que Cristo, Jesús no solo fue despreciado, rechazado, sino que también fue ignorado. Leí esta semana un comentario que hacía un hombre de una Biblia que se llama la Biblia del Intérprete, que hace esta comparación, ¿no? Y porque él mencionaba una pintura, un cuadro que se hizo hace unos años, ¿no? Donde se hacía una cena, ¿no? En un lugar público, donde Cristo está allí en el centro, dice, al parecer, en una especie de cruz, ¿no? Atado de manos allí, con la cabeza inclinada, con una corona de espinas, su cuerpo agachado por el dolor, ¿no? Cerca de está la inscripción al Dios desconocido, como, ¿no? En latín, Deo ignoto, y junto a él fluye a un lado y a otro lado multitud de personas, ¿no? Representadas de la vida moderna, personas, hombres y mujeres, gente adinerada, gente pobre en harapos, eh, teólogos discutiendo por doctrinas, hombres leyendo el periódico, un sacerdote orando, a una madre con su hijo, todo tipo de personas, dice, viendo esta imagen, ¿no? Y solo uno de ellos dice, mira la figura sufriente del Salvador. Y ella solo hace una mirada de sorpresa, casi como, ups, ¿qué está sucediendo aquí? Y dice, ¿acaso? Y está eh, la leyenda abajo de esta imagen, ¿acaso no es nada para vosotros, todos los que pasáis por allí? Como cita Lamentaciones, ¿no os conmueve a cuántos pasáis por el camino? Y creo que es una imagen muy gráfica y representativa de lo que sucede en nuestro mundo, ¿no? Un mundo que ha abandonado a Cristo, un mundo que, a ver, yo no creo particularmente en que vivamos en un mundo cristianizado. A través de la historia siempre se ha ignorado a Cristo, pero lo triste es que aquellos países, aquellas naciones, aquellas personas que a veces se atribuyen el cristianismo, mucho más, a veces ignoran a este Cristo allí en la cruz. Y la vida que vivimos hoy, la vida eh, eh, en el 2021, eh, sigue siendo lo mismo, sigue ignorando a Cristo. Pero incluso para aquellos que la ignoran, la cruz sigue planteando esta pregunta. ¿No es nada para vosotros? ¿No es nada para vosotros lo que pasáis por allí? Los que se detienen suficiente tiempo para obtener una respuesta, descubren que la cruz significa todo en el mundo, porque significa el perdón de los pecados, la paz con Dios y la vida eterna. Así, el cristiano se detiene en la cruz y puede alabar al Señor, ¿no? O como cantábamos más temprano, lo que alcanzamos a ver en la transmisión, gracias, Cristo. Como dice el coro de esa alabanza, tu sangre ha limpiado mi maldad, gracias, Cristo. La ira de Dios satisfecha fue, gracias, Cristo.
Tu enemigo fui y ahora soy tu hijo. Gracias, Cristo. Y yo quiero animarle hoy a ver si acaso estamos teniendo la misma actitud que tuvieron algunos con Jerusalén, ¿no? Que hace escribir estas palabras del verso 12 a este poeta, pero que hace preguntarnos a nosotros hoy mirando a Cristo. Dice, acaso no os conmueve a cuántos pasáis por allí? En Jesucristo, el Dios que juzgó a Jerusalén y actuó a través de su destrucción, fue juzgado, ¿no? Él soportó los fracasos del mundo y los juzgó. La poesía de las lamentaciones es una de las voces más elocuentes para la confesión del pecado y el lamento por el fracaso, ¿no? Porque estos propios poemas apuntan, en primer lugar, de alguna manera, a las consecuencias del fracaso como tragedia, ¿no? Pero lo más importante es que se dirigen al único que puede escucharlos plenamente y responder adecuadamente al dolor. Cuando leemos estos libros y parece que no hay solución para el dolor, parece que no hay, uno ve, ¿no? Y no necesariamente ir a lamentaciones, es abrir la ventana y mirar no solamente al mundo, no solamente a las situaciones afuera, donde aquejan el hambre, la destrucción, donde uno ve la derrota de la simpatía en el mundo a manos de la avaricia, a manos de tantas cosas que uno ve, donde la amistad ya no significa nada, donde parece que el mundo viviera en el desamparo divino. Sin embargo, es simplemente las consecuencias de su rebelión contra Dios. Como dice, esto es a causa de sus muchos pecados. Y el pueblo lo reconoce, pero no se arrepiente. Ya vamos a ver en capítulo 4 el arrepentimiento. Vamos a ver ese punto. Pero hoy quizás vámonos con esta reflexión. El dolor, el lamento, es a causa del pecado, esa es la causa. Esa es y el dolor y el lamento de alguna manera es la consecuencia de la rebelión ante Dios. Pero también es por no considerar hoy, ¿no?, a Cristo. Y triste que quizás nosotros como cristianos seguimos a veces teniendo la misma actitud. ¿Nos importa a vosotros? ¿Acaso no nos importa las consecuencias del pecado? Cuando vemos el mundo, ¿acaso no nos causa nada? ¿No nos conmueve a cuántos pasamos por el camino de esta vida y vemos cómo el mundo está sumido en las consecuencias de su pecado y nuestra propia vida? ¿Acaso no nos conmueve? Ahora, si lo miramos desde la humanidad solamente, no va a tener una resolución perfecta. Pero si lo miramos desde la cruz de Cristo, donde se comprende, ¿no?, pero desde donde se ofrece una solución a la rebelión, donde se ofrece una solución y una salida al dolor y al lamento a causa del pecado, en la cruz de Cristo. Que el Señor nos ayude a considerar a Cristo en nuestra vida y mirar allí, ¿no?, y detenernos ante la cruz y no sorprendernos de, oh, ¿qué está pasando aquí? Sino que ver que eso significa todo. Como lo dice Pablo muchas veces, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Ya lo tengo todo por perdido por amor de Cristo. Que la cruz tenga el verdadero significado que tiene y que debe de tener para nosotros en el día de hoy. Pues desde allí tenemos perdón de pecados, la paz con Dios y la vida eterna. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por que podemos estudiar en ella y ver que siempre nos dirige a nuestro Señor Jesucristo.
Gracias porque podemos estudiar este libro de Lamentaciones y ver que el dolor, el lamento por esta ciudad destruida no es sino a causa del pecado, de la rebelión de Jerusalén. Y muchas veces las cosas que sufrimos en nuestra vida también es a raíz de lo mismo. Pero Señor, que no quedemos simplemente en una confesión, sino que podamos ver, Señor, en nuestra vida eh, también que hay solución para esto, para el pecado. Y es solamente a través de la cruz de Cristo. Podemos hacer muchas cosas para aliviar las consecuencias del pecado desde lo humano y debemos hacerlo, pues es parte de las virtudes del cristianismo, de seguir a Cristo, de ayudar al que tiene hambre, de ir y levantar al que está caído, de ir y, y, y dolernos por aquel que está en sufrimiento. Pero Señor, ayúdanos a entender que tanto ellos como nosotros, sin la cruz de Cristo, no hay ni perdón, no hay ni paz y no hay gozo. Gracias, Padre. Ayúdanos a dirigirnos siempre allí y a ver nuestra vida desde esa perspectiva, desde la cruz. Te lo agradecemos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, mis hermanos, y espero que tengan un hermoso día, especialmente los padres que en este día están también disfrutando de este día especial. Un abrazo para todos y esperamos el próximo domingo estar presencial aquí a las 10:30. Les esperamos. Un abrazo. Que estén bien.